Entre la admiración general por lo que hacía Jesús de Nazaret, dijo a los discípulos: grábense bien esto en la mente y en su memoria. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Ellos no entendían ese lenguaje y les resultaba difícil comprender el sentido. Y les daba miedo preguntar sobre el asunto. Evangelio según San Lucas capítulo 9, versos 43b al 45. La cruz define el sentido propio de la misión de Jesús de Nazaret, el sentido del reino de Dios, el sentido de la iglesia, el sentido de un discípulo, el sentido propio de la evangelización. No se puede hablar de gloria mientras no haya sacrificio, redención y superación. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 26 de septiembre, año 2020. El valor y el sentido de la cruz en el cristianismo, en la iglesia, en una religión, en la vida profesional, en el interés de cada cual por salir adelante en su propia vida. Si no hay cruz, si no hay dedicación, si la persona no persevera, si no se corrigen detalles, si no se está en la actitud de cambio, no habrá una vida por excelencia. El Evangelio según San Lucas en ese capítulo 9 a partir del verso 43 plantea esa inquietud. Cómo Jesús quería enseñarle a sus seguidores la importancia que tiene la cruz para hablar de gloria, para hablar de victoria, para hablar lo hicimos, lo logramos, hemos vencido, pero gracias a la cruz. Ellos no entendían ese lenguaje, dice la Santa Biblia, y les daba como miedo o pena preguntarle a su maestro: ¿y eso qué quiere decir? Los discípulos no entendían la palabra sobre la cruz, porque no podían entender ni a un Mesías, a un hijo de Dios que fuera siervo de los demás. Ellos seguían soñando con un Mesías glorioso, como lo soñaron cantidad de judíos que no lo entendieron. Como cantidad de judíos que criticaron también y dijeron: si este fuera alguien importante no habría nacido en Nazaret, no habría nacido aquí, no fuera hijo de tal, o sus hermanos y sus hermanas no son tales y tales. Esa es la criticadera de la gente. Cómo mirar la vida humana desde la gloria y estar por encima de los demás, o mirar la vida humana como alguien muy grande, maravilloso, que arranca de abajo, que es un Mesías, pero que se convirtió en servidor, en el siervo de las demás personas. Y ese es el punto. El punto es cómo Jesús logra convencer a la humanidad de que Él es el Mesías, Él es el Redentor, pero Él no es ningún rey que va a cambiar la historia y se va a poner por encima de todo el mundo, sino que es el servidor, el último de la fila, el primero en pararse a servirle a los demás y a darle el puesto a la persona que llega. Eso significa cruz. Es decir, cómo entender la importancia que tiene la cruz para una vida de predicación, de evangelización, para una persona que profese la religión católica cristiana, para una persona que se mofe de predicar bien su propia religión, de vivirla, y recordar esas frases del Papa León Magno. El Papa León Magno en su momento dijo una frase de esas tan sabias: fue tan humano Jesús de Nazaret, fue tan humano como solo Dios puede ser humano. Cuando más humano y más divino, cuanto más hijo del hombre, tanto más hijo de Dios. Jesús de Nazaret predicó y anunció un evangelio que cambia totalmente la vida del ser humano. Un evangelio que condena todo aquello que no es humano. Oigan ese papa tan sabio. Un evangelio que condena aquello que no es humano.
Entonces la pregunta sería, ¿y qué no es humano? No es humano darle prioridad a las leyes para bajar al ser humano. No es humano decir que el sábado está por encima del ser humano, entonces acabemos con el ser humano. No es humano condenar a los demás porque cometen errores en lugar de darle las manos. No es humano juzgar a los demás y ser odioso, criticón, ser una persona que le guarda rencor a los demás. No es humano. No es humano compararse con los demás. No es humano desearle mal a los demás. Es decir, no es religión para seres humanos lo que hacen todo lo contrario a un Jesús que fue tan humano, decía el Papa León Magno. Un Jesús que fue tan humano y tan divino. ¿Cómo logró ser esas dos cosas a la vez? De pronto uno podría llegar a imaginarse un ser humano así algo en esa línea de Jesús de Nazaret. Poder decirle a una persona, usted es tan humano, porque es tan bueno, porque contempla a los demás, porque se mete en el zapato de los demás, porque piensa en el dolor de los demás, porque piensa primero en los demás. Ay, qué bueno, usted es tan humano. Y usted es tan divino para querer decirle, es tan sano, es tan limpio, le encanta corregirse, mejorar, superarse, tiene lo humano y tiene lo divino. Jesús tan humano y Jesús tan divino, Jesús verdadero Dios, Jesús verdadero hombre, Jesús por encima de cualquier realidad que no se puede encajar como tan fácilmente. Bien interesante el Papa León Magno, poniéndonos a trabajar como en esa línea la importancia de un humano, de un divino, de un Jesús, de un Cordero, de un Salvador, que el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, verso 45 va a decir, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y el Evangelio según San Marcos capítulo 14, verso 62, va a decir ese texto bíblico, verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, muy divino. Y el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 presenta uno muy humano, el servidor, vino a servir y para morir en una cruz y rescatar la vida de cantidad de personas. Ahí tienen una religión. Ahí tienen una religión centrada en humano divino, muy humano y muy divino. Tiene las dos características. El Papa Francisco, en una homilía, un 28 de septiembre, decía el Santo Padre en la Casa Santa Marta, la cruz le da miedo a la gente evangelizar con la cruz. La cruz es de ese tipo de elementos que las personas como que no le cuadran mucho. Cuando a una persona le piden sacrificio, le piden dedicación, le piden perseverancia. Es bien complicado decirle a un ser humano, oiga, ¿por qué no se calla la boca y no hable tanto de la gente? Es que usted mantiene criticando a todo el mundo. Usted todo es malo, usted todo lo único que hace bueno es usted, los demás no sirven para nada. ¿Por qué no se calla la boca un ratico y más bien deja descansar? Eso le cuesta, eso es cruz. Cerrar la boca, eso es la cruz que está predicando el Evangelio según San Lucas en ese capítulo 9, verso 43. Colóquense bien esto en la memoria, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Hay que asumir la cruz para hacer algo bueno por la sociedad. Cállese la boca y deje de juzgar tanto. Cállese la boca y deje de creer que los demás no hacen nada bueno, pero usted es el único bueno que sabe hacer las cosas. Mire, más bien mida sus palabras. Eso significa la cruz. Eso es lo que dijo el Papa Francisco. La cruz da miedo a muchas personas, ponerla como base y elemento, fundamento para la evangelización. ¿Por qué? Decía el Papa Francisco, porque la cruz es la regla que el discípulo no es más grande que el maestro, y eso le enseña la cruz a alguien que quiera ser un buen curita, una buena religiosa, un buen laico de esos bien buenos en una parroquia, que no escandalice a la gente, sino que antes las atraiga a la parroquia, que llame la atención. ¡Qué persona tan buena esta! En esta parroquia es el discípulo, no es más grande que su maestro. Usted no está por encima de Dios, ni usted está por encima de su párroco, ni usted es el dueño de la parroquia. Usted es un servidor. Le queda grande. Difícil decirle a una persona, bájele el tono, coja la cruz, lea la Santa Biblia, lea al Papa Francisco. El Papa Francisco decía, el discípulo no es más grande que su maestro.
Y esa es la regla de oro, decía el Papa, que no hay redención sin la efusión de la sangre. No hay redención sin sangre. No hay obra apostólica sin la cruz. Oigan ese Papa. No hay obra apostólica que sea fecunda si no lleva una cruz. No hay evangelización de esa bien buena y de esa bien bonita y de esa excelente si no tenemos gente que cargue la cruz y saque la cara por la parroquia, saque la cara por la iglesia católica, saque la cara por la obra de la evangelización. Aquí hay un servidor de esos bien buenos, al estilo del Papa Francisco cuando fue elegido Papa. Es un momento especial para un ser humano, pues claro, es un ser humano que lo manden a llamar y le digan, oiga, es que usted es el Papa de la iglesia, ¿cómo así que yo soy el Papa? Sí, señor, usted salió elegido. Y ese señor sale allá a una plaza de San Pedro y dice, soy igualito de pecadores a ustedes, soy igualito de pecador, recen para que yo haga las cosas bien. Ese sabe que es la cruz, ese sí supo que el Evangelio de hoy, ese sí entiende la Santa Biblia. La cruz es el soporte, es la base y es el fundamento para una buena obra de la evangelización, para una excelente vida cristiana, para una excelente vida de iglesia. Para el que lucha, todos unidos en la vida, vamos buscando un horizonte. Salud, paz, bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,